Lucas capítulo 7. Y hemos estado viendo cómo está caminando Jesús en la tierra y qué es lo que está haciendo y los milagros que está haciendo. Y una de las cosas que vimos la semana pasada es que Jesús hace dos milagros. Uno es sanar al siervo de un centurión romano y el otro es resucitar a un joven que era el único hijo de su madre y la señora era viuda. Y la señora iba a quedarse sola, no solo sin esposo, sino también sin hijo. Y lo que vimos es que cuando Jesús viene al mundo, lo que ve es en nosotros, en la humanidad, el dolor que ha causado el pecado, el dolor que ha causado la muerte, el dolor que ha causado el separarnos de Dios. Y cuando Jesús nos ve con compasión, viendo el sufrimiento que nosotros mismos nos hemos ocasionado al separarnos de Dios. Y Jesús está caminando y está viendo eso. Y por eso es importante que entiendas eso, que Dios se hizo hombre y se humanó y se encarnó y caminó. O sea, si nos hubiera tocado vivir en la época de Jesús, lo hubiéramos visto caminar entre nosotros con un cuerpo de carne. Y Él decidió humanarse y vestirse de hombre para ver lo que tú y yo sufrimos y para ver las consecuencias que el pecado había causado en nosotros. Y Jesús está caminando y está sanando y está predicando y está salvando. Pero vamos a entrar como en un paréntesis dentro de este capítulo. Y si has estado con nosotros estudiando el libro de Lucas desde el principio, una de las cosas con las que empieza Lucas es hablando de un Juan, el mejor conocido como Juan el Bautista. Y de repente Juan el Bautista empieza y nos dice mucho acerca de su vida y cómo fue un gran hombre, pero de repente Juan el Bautista va desapareciendo de la historia. Y muchos, si has estado desde el principio, ya ni te acordabas que habíamos hablado de Juan el Bautista, pero ahora va a volver a aparecer en la historia. Y una de las cosas que Juan el Bautista entiende cuando Jesús viene es que dice: es necesario que yo mengüe, que yo disminuya para que Él crezca. Una de las cosas que Juan entiende es que Él tiene que ir muriendo a Él mismo para que Jesús entre y venga a reinar y Jesús tome el control y Jesús tome toda la popularidad en medio de esta tierra y de este mundo. Pero lo último que supimos de Juan el Bautista es que fue encarcelado por Herodes el tetrarca, porque Juan el Bautista lo enfrentó y le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Lo confrontó con su pecado y Herodes lo que hizo fue encarcelarlo. Y hasta ahora no hemos sabido nada de Juan el Bautista, pero vamos a ver qué dice Jesús de Juan el Bautista y qué es lo que pasa con Juan el Bautista mientras está en la cárcel. Vimos entonces que la fama de Jesús estaba creciendo en este tiempo. Muchos estaban escuchando el evangelio, pero muchos estaban escuchando y estaban decidiendo no abrazar el evangelio. Juan el Bautista había tenido un ministerio muy importante antes de que Jesús viniera, que era apuntar a Él. Y cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y apunta a Él. Y muchos de los discípulos de Juan el Bautista dejan a Juan el Bautista y se van siguiendo a Jesús. Y mira, capítulo 7, versículo 18, vamos a ver qué dice. Dice: los discípulos de Juan, ¿de qué Juan? De Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas las cosas, de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que hemos estado viendo que Jesús está haciendo. Jesús está haciendo milagro tras milagro, ha estado haciendo sanidades, ha resucitado muertos. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Entonces acuérdate, Juan está encarcelado por Herodes, está en una mazmorra, privado de su libertad. Versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es muy importante que entiendas qué está preguntando Juan y por qué.
Lo que vemos es que todavía Juan tenía discípulos, todavía había gente que le seguía, pero Juan estaba atado en una prisión. Pero Juan lo que había visto es que aunque él estaba atado en una prisión, la palabra de Jesús crecía y su fama crecía, tanto que le habían llegado las noticias de todo lo que Jesús estaba haciendo. Juan lo que había decidido era disminuir para que Jesús creciera. Pero entonces Juan está en la cárcel, está en dificultad, está pasándola mal, y de repente escucha lo que está pasando con Jesús y llama a 2 de sus discípulos, los envía, y fíjate lo que le pregunta a Juan. Juan, como te dije, es este hombre que había creído en Jesús y había creído que este era el Mesías prometido, y que entonces apunta el dedo y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, Juan y Jesús eran primos, y Juan de repente en prisión, atado, pasando por dificultad, tiene cierta duda y pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Alguna vez has dudado de Jesús? ¿Alguna vez te ha fallado la fe? ¿Alguna vez has dicho: ¿y si estoy equivocado poniendo mi confianza en Jesús? La verdad es que nadie se atrevería a reconocer que algún día le ha fallado la fe y ha dejado de confiar en Jesús. Pero cuando vemos estas cosas y nos vemos en dificultades y simplemente nos vemos atados en una prisión, la duda y el temor empieza a llegar a nuestras vidas. Y decimos: Jesús, ¿eres tú realmente quien dices ser? Porque la situación de Juan no cambiaba. Juan estaba atado en la prisión y su situación no cambia. Y dice: ¿por qué si Jesús es quien dice ser, yo sigo aquí en prisión? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué si Jesús es quien dice ser, yo sigo pasando por este problema? Y a veces la fe falla, y a veces la duda está en nuestro corazón. Y Juan, siendo el gran hombre que había sido, de repente empieza a entrar esto en su corazón y le pregunta: ¿eres tú el que había de venir? Y algo pasaba en ese entonces. Los judíos tenían una expectativa del Mesías. Los judíos habían pasado tanto tiempo subyugados por los romanos que lo que ellos esperaban era un Mesías que viniera y que los librara del gobierno romano y que los hiciera un gran ejército fuerte y que los hiciera importantes en este mundo. Y cuando ven que Jesús viene y Él se revela como el Mesías prometido, de repente para algunas personas Jesús no cumple sus expectativas. De repente Jesús no es lo que esperaban. De repente Jesús no es lo que les conviene. Y Juan está en este lugar encarcelado y pregúntenle a Jesús si es Él el que había de venir o esperamos a alguien más. Y una buena pregunta que puedes hacerte es: ¿cuáles son tus expectativas de Jesús? ¿Qué esperas de Él? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué viniste hoy? Dices: porque mis papás me obligaron. Si no, no puedo salir mañana. Pero los que han decidido seguir a Jesús, ¿por qué lo siguen? ¿Qué esperas de Él? ¿Cuál es tu expectativa? Juan era un gran hombre de fe, había ya creído en Jesús, pero de repente en la dificultad su fe se tambalea, se confunde, porque su situación no ha cambiado. Y sabes, hay situaciones difíciles en nuestra vida que nunca van a cambiar. Pero en medio de eso, Jesús nos va a cambiar a nosotros. Y es lo que va a pasar con Juan. Juan ahora no entiende. Juan ahora no sabe por qué él sigue encarcelado.
Si Jesús es quien dice ser, no sabe por qué su situación no cambia. Es más, la situación de Juan va a empeorar, porque Herodes le va a cortar la cabeza. Por eso es la pregunta, ¿cuál es tu expectativa de Jesús? ¿Qué esperas de Él? Es muy importante que sepas quién es Él y qué esperar de Él. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Imagínate a Jesús, la cara de Jesús cuando estos hombres vienen y le dicen: traemos un mensaje de Juan el Bautista, tu primo, pero no solo tu primo, el que te bautizó y el que apuntó a ti diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el que estaba diciendo: este es el Mesías esperado. Y de repente la pregunta que le hacen y lo que el mensaje de Juan el Bautista es Jesús, ¿realmente eres tú el que esperamos? Y Jesús no se saca de onda cuando nosotros dudamos de Él. No se ofende. No dice: qué necios son, ¿por qué no confían en mí? ¿Cuándo les he quedado mal? Sino Jesús está dispuesto a reafirmar nuestra fe cuando nuestra fe se tambalea. Si alguna vez dudas, si alguna vez tu fe flaquea, Jesús está dispuesto a reafirmar tu fe y a darte todo lo necesario para que tu fe no falle. La fe de Juan necesitaba ser confirmada y Jesús está dispuesto a hacerlo. La pregunta de Juan es una pregunta honesta, una pregunta que viene del corazón, y Jesús está dispuesto a responder a todas nuestras preguntas del corazón. No tengas miedo en preguntarle a Jesús. Él no se va a sacar de onda. Puedes ir a Él honestamente y acercarte y preguntarle. Él no está obligado a respondernos, pero Él quiere hacerlo. No se va a enojar, no se va a desesperar. Jesús está dispuesto a mostrarle a Juan que Él es quien dice ser. Y Jesús está dispuesto a mostrarte a ti que Él es quien dice ser, para que tu fe no falle. Versículo 21. Mira lo que Jesús hace. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Lo que hace Jesús es una evidencia del poder que solo el Mesías podía tener. Y lo que muestra no es solamente una exhibición de su poder, sino una exhibición de su compasión. Y lo que hace es sanar enfermos, gente que tenía espíritus inmundos o malos, a ciegos les dio la vista. Y esto es una foto externa de lo que Jesús viene a hacer a la humanidad. Jesús viene a sanar la enfermedad del alma, viene a librarnos de la potestad de los espíritus inmundos y viene a darnos vista cuando éramos ciegos del alma. Así es como esta humanidad estaba enferma, ciega, prisionera. Y Jesús, de una manera externa, está mostrando lo que hace internamente en el corazón de alguien que decide confiar en Él. Y hace una exhibición de su poder, pero una exhibición también de su misericordia. Jesús no solo hacía milagros para mostrar que era poderoso. Jesús hacía milagros para mostrar que era misericordioso y que quería restaurar la humanidad. Versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús hace una exhibición y todo esto que dice Jesús que está haciendo es algo que fue profetizado desde el libro de Isaías capítulo 42 versículo 7, que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Era algo prometido que iba a ser el Mesías entre el pueblo. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Las obras que Jesús hace son un testimonio de que Él es quien dice ser. Y tan solo ve las obras que Jesús ha hecho a través de la humanidad durante miles de años, cientos de años. Ve cómo Jesús ha obrado en la humanidad a través de la historia. Tanto así que hoy estás aquí. Y cómo la obra de Jesús sigue transformando vidas y sigue transformando corazones. Napoleón, el que conoces si estudiaste historia, el chaparrito francés, decía acerca de Jesús. Él estaba sorprendido de quién era Jesús. Si te acuerdas y no reprobaste historia, él era un conquistador. Y algo que le volaba la cabeza a Napoleón, puedes buscar en sus escritos cómo él habla acerca de Jesús, es que Jesús conquistó más gente que cualquier imperio. Durante generación tras generación tras generación, Jesús ha hecho un ejército de personas más grande que cualquier imperio. Y si te acuerdas cómo ellos conquistaban, era a la fuerza, Napoleón y estos grandes conquistadores. Pero Jesús no conquistó a ni una sola persona a la fuerza, sino mostrando todo su amor y toda su misericordia. Ese ha sido el legado que Jesús ha dejado. Y así ha sido tras año, tras año, tras año, tras año durante la historia. Ve la obra de Jesús a través de la historia y deja que sus obras hablen para que tú confíes en quién es Él. Lo que le dice a Juan el Bautista Jesús es: mira, estoy haciendo lo que prometí hacer. Estoy haciendo lo que se ha dicho que yo iba a hacer. Mi obra es un testimonio vivo de que yo soy quien digo ser. Entonces no esperes a otro, Juan. Yo soy lo que necesitas. Yo soy lo que esperabas y soy mucho más que eso. Con esto Jesús le está queriendo dejar en claro a Juan y le está respondiendo su pregunta. Versículo 23. Y dice Jesús esto: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús está diciendo eso, está confirmando quién es Él y hace una bienaventuranza, que ya vimos un poco de eso. ¿Te acuerdas? Bienaventurado significa feliz, mucho más que feliz, dichoso, bendecido por Dios. Una buena traducción de esto sería feliz o dichoso o bendecido por Dios, aquel que encuentra que Jesús es todo lo que necesita. Jesús dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Dichoso y bendecido por Dios es aquel que ve que en Jesús no hay nada malo, que no puedes poner ninguna excusa de quién es Jesús. ¿O qué malo encuentras en Jesús como para no confiar en Él? ¿Qué detalle encuentras en Él? Porque si mi vida pasara en las pantallas, encontrarías un montón de detalles para no confiar en mí. Pero la vida de Jesús está escrita en este libro y no hay ni un solo detalle como para no confiar en Él.
Por eso Jesús dice esto: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bendito por Dios, feliz, dichoso aquel que encuentra que Jesús es todo lo que necesita. Aquel que no tiene falsas expectativas con Jesús. Aquel que no espera que Jesús solucione su aquí y su ahora, sino que encuentra que Jesús es quien ha dicho, quien ha prometido. Es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Es el que vino a restaurar la humanidad y a darte una nueva vida. Y no solo eso, sino un nuevo destino. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahora imagínate, es Juan el Bautista. Toda la gente sabía quién era Juan el Bautista. Y de repente Juan el Bautista tiene una duda y podría ser un tache en su vida. Decir, pues Juan el Bautista fue un gran hombre, hizo varias cosas y todo el mundo lo conocía y tuvo muchos seguidores, pero un día dudó de Jesús. Pero ¿cuántas veces tú no has dudado de Jesús? Ahora, ¿qué diría Jesús después de esto? Se quejaría de Juan, diría, híjole Juan, qué poca fe. Pero mira lo que dice Jesús de Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirle de Juan a la gente. ¿Qué diría Jesús de ti? Si Jesús hubiera escrito aquí acerca de tu vida, de cuántas veces has tropezado, de cuántas veces te ha fallado la fe, ¿qué diría? Me daría vergüenza que Jesús pusiera cuántas veces mi fe ha fallado. Pero mira lo que dice de Juan. Y está la gente ahí, muchos escucharon y vieron que los discípulos de Juan vinieron a hacer esta pregunta. Muchos para este entonces ya habían menospreciado a Jesús y habían decidido no seguirle, porque no les convenía seguirle. Porque Jesús no les convenía a sus intereses, porque ellos querían seguir viviendo su vida sin considerar a Dios. Y muchos habían ya rechazado a Jesús, pero también habían rechazado a Juan. Y entonces Jesús dice esto: ¿qué salisteis a ver al desierto? Y hace esta pregunta referente a Juan, porque Juan empezó su ministerio en el desierto. Si te acuerdas, te voy a dar una breve descripción de cómo era Juan. Dice que Juan era un hombre que vivía en el desierto, que ahí predicaba, que tenía una predicación ruda. Que decía, su predicación era: yo aquí trato de predicarles con mucho amor y con mucha gracia y encontrando las mejores palabras para que puedan entender. Pero Juan predicaba: arrepiéntanse, generación de víboras. Esa era su predicación. Yo creo que si hago eso, o todos se van o todos me apedrean ahorita. Esa era su predicación: arrepiéntanse, generación de víboras. Juan era un hombre que tenía su barba muy larga, que se veía muy descuidado, que se vestía con pieles y pelos, que comía, su comida favorita eran langostas, pero no las de mar, sino grillos, y su aderezo era miel. Y eso era su comida favorita, grillos con miel. Imagínate las patas de los grillos atoradas aquí en la barba de Juan. Era un hombre sumamente raro, pero sumamente recto. Y por eso estas preguntas que les va a hacer a la multitud que está ahí es referente a Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué esperabas ver de Juan?, les pregunta. Dice: una caña sacudida por el viento. Esto lo que quiere decir es que ¿qué esperaban ver de Juan? Alguien que se deja llevar por cualquier cosa. Y Juan era todo menos eso.
Juan era como un roble que no se movía, que no cambiaba, que él era duro, que era recto, que era como era, pero traía el mensaje de parte de Dios y lo daba firmemente. Este era Juan, versículo 25. ¿Mas qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y esto era lo que Juan no era. Ya te expliqué que se vestía con pieles de animales. Dice: aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Está diciendo, ¿qué salieron a ver? ¿Qué esperaban ver de Juan? ¿Un hombre con vestiduras delicadas? Juan no era eso, era un hombre rudo, era un hombre duro. Juan, lo que podemos ver en su vida es que es un hombre que no vivió para su comodidad o para agradar a los demás. No le importaba que a los demás no les gustara cómo se vestía, cuál era su dieta. Era un hombre de Dios y buscaba complacer solamente a Dios y no a la gente. A veces sería bueno parecernos un poco más a Juan. Y no es que vengas vestido con pieles o que cambies tu dieta a comer grillos o chapulines, sino que a veces nos debería más importar agradar más a Dios que a los demás y vivir así. Juan no era este tipo de persona que busca agradar a los demás, que busca vivir para sus deseos. Juan no le importaba eso más que satisfacer a Dios. Era un hombre disciplinado. Versículo 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y mira lo que dice Jesús: si os digo y más que profeta. Jesús le va a tirar una flor a Juan a pesar de que la fe de Juan ha fallado un poco y se ha tambaleado. Juan fue un profeta que Dios usó, y un profeta era el que hablaba el mensaje de Dios al pueblo. Y Juan tenía un mensaje de parte de Dios y lo dio sin importar las consecuencias, y él está sufriendo ahora las consecuencias de haber llevado ese mensaje y está encarcelado. Versículo 27. Este es de quien está escrito, y esto lo puedes encontrar en Malaquías capítulo 3 versículo 1. Juan era un hombre tan importante en el plan de Dios que es del único profeta del que se fue profetizado. Ningún otro profeta que apareció en la Biblia fue profetizado como Juan. Pero Juan es el único profeta del que profetizan y dicen esto en el versículo 27. Este es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este fue el ministerio de Juan. Fue un hombre que vino como quien anuncia a un rey justo cuando viene detrás de él. Juan vino a tocar trompeta delante de Jesús diciendo: aquí viene el rey. Ahora, los profetas en el Antiguo Testamento, su ministerio era ese: anunciar que venía el Mesías. Pero todos lo anunciaban como diciendo: algún día vendrá. Algún día vendrá, algún día vendrá, algún día vendrá el Mesías. Era el mensaje de todos los profetas. Pero Juan es el único que no dice un día vendrá, sino que dice: aquí está el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es un hombre muy importante en el plan de Dios. Y lo que hace Jesús es tirarle una flor a Juan diciendo: es un gran hombre, a pesar de que su fe se haya tambaleado. Este fue el trabajo de Juan: apuntar a Jesús y preparar el camino. Ahora Juan, y lo que está pasando con Juan es que se está cumpliendo lo que él había dicho: es necesario que yo disminuya hasta desaparecer y que Jesús crezca. Versículo 28. Sigue diciendo de Juan: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta
que Juan el Bautista. Qué bonito que Jesús pueda hablar así de Juan. Dice, no hay uno mayor que Juan, de los profetas. Él es el mayor de los profetas. No hay otro que se compare a Juan. No porque Juan fuera muy bueno, sino porque nada se compara con tener el honor de decir, aquí está el Rey, aquí está el Mesías que esperábamos. Y Jesús dice eso, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo es esto? Lo que pasó con Juan es que Juan vivió y murió antes de que la obra de Jesús fuera terminada en la cruz. Juan no pudo ver a Jesús resucitado. Juan es el último profeta del antiguo pacto. Y hace una separación y dice, aunque Juan fue un gran hombre, y aunque no hay otro como Juan en el Antiguo Testamento, el más pequeño en el reino de Dios. Si te acuerdas, estuvimos hablando del reino de Dios en semanas anteriores. Y si tú has creído en Jesús, tú eres parte del reino de Dios. Entonces, aunque Juan fue muy grande, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque los beneficios del nuevo pacto, o sea, de haber creído en Jesús, un pacto que ya no tiene que ver con que tú puedas hacer cosas, con que tú puedas agradar a Dios con tus obras, sino que agradas a Dios por la obra que Jesús ha hecho. Y delante de Dios eres acepto no por quien eres, sino por lo que Jesús hizo. Los beneficios del nuevo pacto son mucho mejores que los del antiguo, aunque los beneficios del nuevo pacto son inmerecidos. Solo somos aceptos a Dios a través de Jesús. Y Jesús dice, y eso es mucho mejor que vivir en el antiguo pacto y tratar de vivir agradando a Dios a través de las obras. Y mira, acompáñame rápido a Hebreos capítulo 8 para que entiendas un poco más esto. Está ahí adelante. Hebreos capítulo 8. ¿Qué quiere decir esto del nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está diciendo que antes, en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, había un pacto que Dios había establecido con los hombres. Y entonces la ley, lo que conoces como los 10 mandamientos, que era, en ese pacto era imposible agradar a Dios. Era imposible. Por eso Dios hace un mejor pacto. Y dice eso, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, los que somos del nuevo pacto, del reino de Dios, los que hemos decidido abrazar la fe y abrazar a Jesús. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros tenemos mejores promesas, mejores beneficios porque tenemos a Jesús. Versículo 7. Porque si aquel primero, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo,
ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es el nuevo pacto a través de Jesús. Cuando nosotros hemos decidido abrazar a Jesús, cuando hemos decidido poner nuestra confianza en Él, esto ha pasado en ti y en mí. Él ahora ya no son estas tablas de la ley, sino ha escrito su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. No solo eso, sino que ahora somos suyos. ¿No te encanta eso? Que Dios diga eso de ti: este es mío. Aunque nadie más en el mundo se enorgullezca de que sea suyo. Aunque cuando se armen las retas en la escuela nadie te escoja. Dios dice: este es mío. No solo eso, sino que tenemos libre acceso ante Él. Y tenemos misericordia y perdón, y nunca más se acuerda de tus pecados. No importa qué hayas hecho. Él dice que los agarra y los entierra en el fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Por eso dice esto Jesús: el más pequeño en el reino de Dios es mucho mayor que él, aunque Juan fue un gran hombre. Porque no estamos siendo juzgados por nuestros méritos. Porque si fuéramos juzgados por nuestros méritos, todas las veces que nuestra fe ha fallado, todas las veces que hemos pecado, todas las veces que hemos decidido no obedecer a Dios, estaríamos destituidos. Pero ahora por Jesús podemos entrar libremente ante el trono de la gracia y saber: soy suyo. No importa lo que pase, soy suyo. Por eso Jesús dice: bienaventurado el que no haya en mi tropiezo. Bienaventurado, feliz, pleno, aquel que encuentra que yo soy todo lo que necesita. ¿Tienes eso? Versículo 29 de Lucas, capítulo 7. Y sigue diciendo Jesús: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, hablando de Juan, bautizándose con el bautismo de Juan. Esto fue lo que pasó antes. Los publicanos, gente que nadie quería, oyeron y aceptaron y recibieron el mensaje de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Era para decir: me arrepiento de mis pecados. Era lo que Juan vino a hacer. Versículo 30: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. La gente que se esperaba que sí aceptara a Jesús, los religiosos, los que se suponen que estaban más cerca de Dios, los que se creían que eran buenos, decidieron no abrazar lo que Juan traía, que era palabra de Dios, y desecharon los designios de Dios. No quisieron, rechazaron la palabra de Dios. Que no seas tú que hoy esté escuchando la palabra de Dios y la rechace y no decida arrepentirse. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ellos no quisieron confesar sus pecados. Dijeron: esto no es para nosotros. O sea, yo no soy tan malo. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿En serio no eres tan malo? Versículo 31: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Jesús mira alrededor y ve el problema de la humanidad. Versículo 32: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Y seguramente Jesús se está refiriendo a un juego que tenían los niños judíos, que tocaban flauta y eso era para bailar, era símbolo de fiesta, de celebridad, y estaban los muchachos ahí y querían jugar a la fiesta y tocaban la flauta y no querían.
Pero entonces jugaban a endechar, o sea, como si fuera un funeral, y tampoco querían. Esto quiere decir, y refleja mucho nuestra generación hoy en día, que nada los llena. Nada los llena. Nada los convence, nada les es suficiente. O sea, nada los llena. De repente dices, no, si yo tuviera esto, sería totalmente feliz. ¿Nunca has dicho eso? O sea, nada más con esto. El PlayStation más nuevo, si lo tuviera, sería completamente feliz. Y te lo compran y sigues siendo igual de infeliz, insatisfecho. Y de repente esta generación, la que Jesús está viendo, es tan parecida a la de nosotros. Los jóvenes con nada se llenan, con nada están satisfechos. Nada los llena. Y tienes que saber que si Jesús no te llena, nada en este mundo te va a llenar. Puedes ir y probar todo lo que quieras, pero si no encuentras en Jesús todo lo que necesitas, nada te va a llenar. Versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y esto era lo que representaba Juan el Bautista, un hombre recto, duro, disciplinado. Y ¿sabes lo que decían de él? Decían, demonio tiene, está loco, tiene un demonio seguramente. O sea, es un hombre muy cerrado, muy duro. Y ponen pretextos para no recibir el mensaje de Dios. Y ponen pretextos con el mensajero. Y rechazan a Dios. Versículo 34. Y vino el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, Jesús, que come y bebe. O sea, que no es como Juan el Bautista. Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y es un título que le ponen a Jesús despectivamente, diciendo, este hombre convive con lo peor de la sociedad. Pero después este título se vuelve algo muy bonito y muy digno, diciendo, sí, eso es lo que es Jesús. Es amigo de los que nadie quiere ser amigo. Se acerca con lo peor y dice, este es mío, este es para mí. Y dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Te das cuenta? Nada les llena. Ponen 1000 pretextos con tal de no recibir el mensaje de Dios. Que mira cómo es Juan, que mira cómo es Jesús, y qué tropiezo puedes encontrar en Jesús. Bienaventurado el que no encuentra en mí tropiezo, dice. Versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lo que Jesús está diciendo aquí es, el hombre sabio es probado por sus decisiones sabias. Y hay quienes se creen sabios, pero no toman decisiones sabias. Y esta generación se cree muy sabia, y hoy todo el mundo puede agarrar y subir cosas a internet y parecer muy sabio. Pero la sabiduría no se ve por las palabras, sino por las decisiones. Y la decisión más sabia que puedes tomar es decidir abrazar a Jesús y seguirle. Y que Jesús te sea suficiente. Porque si Jesús no te llena, nada en este mundo te va a llenar. Que puedas ser tú quien encuentre que Jesús es todo lo que necesita. Porque entonces vivirás pleno y feliz, bendecido por Dios, dichoso.